Hola tribu, ¿cómo están? Bueno, yo estoy aquí en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Pues hasta ahora, si tienen algún problema, pues que me manden sacar con la fuerza pública y ya. Sobre las inquietudes que me han planteado y las presiones y coacciones indebidas ejercidas por algunas personas en torno a mi labor como estratega, encontré pues bastantes actos de desinformación y, y actos innecesarios, sobre todo porque en este momento yo me encuentro en las instalaciones no para hacer lo que el seísmo hace, que es servir de informante y prácticamente montar una paraestatalidad y una alter figura de servicio de inteligencia, de una figura como una especie de quiste en relación a la modulación y supuesta autoridad en torno a definir qué puede ser o no incluido en relación con el trámite que los actores y el tránsito de los actores a través del sistema de justicia transicional o ordinaria, los actores reconocidos y no reconocidos en el conflicto. Todo el mundo sabe, yo nunca he estado en ninguna de sus reuniones, todo lo he hecho a través de emisarios. Mis emisarios no son ningunos seístas. Si el ciclo de política pública del ejercicio del acuerdo actual de los firmantes pues ya se encuentra totalmente restablecido en sociedad, no hay lugar para que se esté indicando que tienen algún privilegio adicional y que eso les permite colindar y colijar en ese tipo de situaciones a favor de figuras como el seísmo, a favor de figuras que indican, y en este momento la justicia está en un punto de quiebre porque han incluido supuestamente víctimas al tiempo victimarios, terceros respondientes a la población joven, y los han endilgado a un nivel tal que favorece esos hilos de corrupción, por lo cual el CENIT 5 fue abolido. Adicional a ello, el trámite en la justicia restaurativa es muy diferente al trámite en el escenario de justicia retributiva. En el escenario de justicia retributiva sí hay la posibilidad de devolver las causas, de devolver los tiempos, que si en caso tal algo no fue a satisfacción de el sistema jurídico de alguna de las partes, hay posibilidad de devolverlo. En el sistema de justicia restaurativa instaurado en la JEP no hay esa posibilidad, porque los ciclos tanto de la política como del trámite de los macrocasos y subcasos debe ejecutarse en un tiempo y en un periodo establecido y pertinente. En este momento, cuando alargaron más el periodo, era simplemente para demostrar capacidades posguerra, no era para afincarse y dilatar la situación y favorecer líderes de corrupción, como que figuras que no estaban completamente establecidas como terceros respondientes o como implicados en contextos en los que la población civil deberían responder, y tergiversar esto y asumir como que figuras o actores no reconocidos tenían que ser reconocidos como máxime respondientes, lo cual nunca fue así, porque las figuras trascendieron y, por ejemplo, menores de edad que en este momento se encuentran disque
responsabilidades, por ejemplo, o comparten responsabilidades, o fue constreñido y constricto el ejercicio, por ejemplo, de la Unidad Especial Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía. Y ha habido anonimidad en esta unidad, ha habido anonimidad de parte de la Unidad Especial de Investigación, quitarle responsabilidades en los informes de victimización, quitarle responsabilidades en torno a capacidades para juzgar terceros o directos respondientes del conflicto cuando son actores no reconocidos. Eso es sofocar las competencias y extralimitar las funciones de la JEP y dilatarlo, y por lo tanto abolir el mismo ejercicio de la JEP y los mismos principios que son constituyentes de lo que es la JEP. Indicar después que deben haber sentencias unificatorias para que formalmente y a la postre termine siendo un instituto de investigación, una fundación, pasar ni siquiera pasar a la justicia ordinaria, y un sistema que se estableció, convertirlo simplemente en una institución anexa al aparato burocrático, no de la rama jurídica, sino de la rama ejecutiva. Entonces eso es francamente un ejercicio de abolir directamente unas garantías que los que estuvimos en el diseño desde el tiempo de La Habana, desde el 2008, desde el 2009, eso no fue la razón de ser del diseño, y eso no resuelve en nada las causas profundas del conflicto, sino simplemente intereses institucionales y burocráticos. Personas ganando un sueldo que perfectamente reúne 3 y 4 posiciones de firmantes, es algo preocupante. Un anecdotario fue, por ejemplo, cuando recién se firmó el acuerdo en La Habana, transitó al Colón, después hubo una refrendación en la costa, cuando pasó el trámite congresional, yo tuve una reunión con algunas personas, con algunos firmantes que estimo mucho y que en este momento se encuentran bastante presionados. ¿Y qué sucedió? Ellos me indicaban muy angustiosamente que las condiciones que les estaban ofreciendo no eran las condiciones que habían pactado en La Habana, y que al analizar las trayectorias y las proyecciones de lo que indicaban, no sería un documento fiable a posteriori, ni resolvería, ni las causas aportarían a resolver las causas estructurales del conflicto, ni la situación de tránsito a la civilidad, las garantías fundamentales de los firmantes. Máxime que se estableció una proyección y estuvo autorizada una proyección de que tuviesen 1 o 2 hijos. Entonces estaban muy preocupados porque la presión era bastante fuerte, bastante profunda. El nexo territorial en relación a la necesidad de tener escrituras del terreno, ni eso había. En ese tiempo los CTCR del sur del país eran los que menos tenían capacidad de escucha del nivel central, los trasladaban cada año, en promedio cada 3, 5 años. Finalmente el caso más angustioso fue el de Ituango,
que ya después de que estaban en vías, ya el punto de reforma agraria los había cobijado Agencia Nacional de Tierras, el caso simplemente se dio a un mal manejo de las condiciones territoriales en materia de derechos humanos, en materia de justicia, y trasladaron completamente el personal, perdiendo toda la inversión que se realizó en terreno. Acto seguido, posteriormente, existe una preocupación en la población de base en torno a qué es el control de la conducta en un escenario de justicia restaurativa, en qué lo diferencia del escenario de la justicia retributiva, qué medidas son reconocidas como existentes de autorregulación y de autocontención establecidas en el marco regulatorio y jurídico colombiano, el fundamento jurídico normativo y cuáles son los mecanismos, lo cual no está siendo vigilado. Y en este momento la imagen de los firmantes, según lo que yo he sufrido, no voy a tomar en cuenta paneos porque me han hecho teatros de guerra en los cuales forzan o voluntariamente la población presentan una visión indistinta. Incluso fui una de las personas que más se esforzó porque existiesen convenios laborales, pero no convenios laborales para que se vengan las personas a insultarlo a uno, a hacerle barreras institucionales en torno al acceso a salud, en torno al acceso a justicia, en torno al acceso a defensa, en torno al acceso incluso a productos básicos cuando uno encuentra a alguna persona de convenios en un supermercado, en instituciones formales que muy esforzadamente nos han dado la mano, el sector oficial, pero no para exhibir este tipo de conductas. Por ejemplo, un comentario al respecto, porque están arriesgando mucho y muchas vidas se perdieron, muchas familias perdimos para que ustedes estén haciendo eso. Esto es completamente decepcionante y quiere decir que como la población civil ya están en plenas garantías de ofrecer un cumplimiento en un marco de derechos y deberes, como nos sucede al grueso poblacional. Uno, que no fuimos reconocidos, y dos, ya cité por qué en los anteriores videos, y tres, no fue el compromiso que adquirieron. Adicional, un caso muy concreto es estos escenarios qué contralateralidad tienen con los mecanismos establecidos para juzgar a los actores reconocidos, porque el CENIC 5 favoreció que actores no reconocidos en el conflicto en Colombia hubiesen ingresado al marco de justicia restaurativa que tiene, por ejemplo, establecida la JEP, y contralateralmente eso no está permitiendo el cierre de justicia de paz. Otra de las preguntas que había es qué tipo de fundamentos establecen para hacer regresiva, porque finalmente se vuelve un mecanismo regresivo el hecho de que actores no reconocidos estén ejerciendo peso jurídico o carácter preponderante en la institucionalidad, en los instrumentos de legalidad
que porque esos vicios de procedimiento eran los que se querían corregir supuestamente porque el sistema retributivo ordinario o tradicional los presentaba. Entonces, en este momento, ¿por qué indico que en este último periodo dignatario el sistema jurídico fue completamente regresivo? Pero con el liderazgo del mismo ejercicio de los actores de la institucionalidad desde las tres ramas del poder. Entonces hubo una intervención directa en esa ordenanza, sí tuvo carácter plenipotenciario. La orden presidencial, los megapoderes del dignatario, en esto nunca debió haber sido plenipotenciario, por ejemplo. Es ilegal y debería haber un control de parte de las altas cortes, de parte del legislativo, pero sobre todo de las altas cortes para que el trámite se dé expeditamente, para que no se siga malversando la función, y sugiero que se evalúe el nivel de desgaste de la figura y ya en este último periodo, si ya tenemos lecturas de que hay actores que han completado el ciclo y están completamente en capacidad e integrados a la sociedad, eso quiere decir que ya deben estar sentadas las bases reales para que el sistema se comporte como un sistema posguerra, con la capacidad de acoger y contener la conmiseración y la minusvalía que presentan varios actores que se encuentran dentro de la base de firmantes. Hubo un paneo, hice un paneo por misma solicitud de ellos, y varios dicen que ellos ya no quieren ser firmantes. Yo les dije, pero ustedes renunciaron entonces a sus derechos como firmantes. Dijeron, es que nunca hemos tenido realmente derechos, nunca hemos tenido acceso a la justicia, y esto nos bloquea la oportunidad de defendernos en justicia ordinaria como población civil frente a todos los atropellos que estamos teniendo por no haber quedado inmersos, por ejemplo, en cargos de la oficialidad, escoltas, personal que trabaja en el sector público en cualquier esfera, que hay miles de actores laborando en este momento en el sector público, inmersos en garantías laborales y de cargos que resignifiquen asociaciones reconocidas, etcétera, etcétera. Hay muchos que no fueron reconocidos ni siquiera para tener acceso a la vivienda, lo cual para ellos es importante, porque las condiciones mínimas en algunos ETCR hasta la fecha nunca han sido una realidad. Entonces ha habido un fenómeno contralateral de expulsión de los mismos firmantes, pero a la vez a ellos los han dejado de últimos y sometidos al fragor que significa el contexto adverso, que es una realidad, y que los que sí se encuentran en condiciones de poder ayudarlos nunca les ayudaron, nunca ha habido un apoyo real. Y ha habido simplemente la posibilidad de que gente no reconocida sí ingrese. Entonces, en ese escenario, más que las lógicas del conflicto mutaron, se introdujeron e ingresaron a una tipología de guerra 9.0, por ejemplo, y ello terminó de limitar y poner en entredicho las garantías y bondades del sistema de la JEP. Se encontraba paquidérmico el ejercicio, porque nos lo indicaron cuando accedió el seísmo de manera totalitaria y se le dieron facultades en el gobierno actual. Trascendió desde
la última fase del gobierno anterior del exdignatario Duque, en la última fase cuando en contraposición supuestamente a la política de estabilidad, porque había que estabilizar la política, no era simplemente lanzar la política, sino simplemente obtener una meseta estable, un periodo estable para que ellos pudiesen transitar, porque no era seguir convulso buscando sitios, haciendo primeros ejercicios, etcétera, y se les dio mucha posibilidad. Incluso se cambiaron normativas de la función pública para que fuese incluido actores en proceso de desmovilización, y lo cual no fue bien aprovechado por parte de ellos, porque formaron una alterestatalidad, espero que no paraestatalidad, pero en el momento en que se introdujeron figuras y empezaron a mediar actores que no entendían ni que tenían el compromiso, como los que sí asistimos a La Habana, como los que nodalmente y satelitalmente apoyamos a quienes estaban con nosotros, entraron personas irresponsables, personas, no voy a indicar que las cadenas de mando jerárquicas funcionen todo el tiempo, pero en esto sí debió haber funcionado. Entonces, quisieron enquistar a que tenían que ir a la JEP porque se pensaba que yendo a la JEP a responder como máximos respondientes en líneas jerárquicas inferiores, que nunca, eso sí, nunca asistieron a La Habana y realmente nunca estuvieron en ejercicios nodales y satelitales en terreno con con el actor que negoció con el gobierno de la era Santos. Entonces, ¿qué sucedió? No era ni siquiera Iván Mordisco, no era ni siquiera Iván Márquez, no era ni siquiera estos líderes que sí fueron estrategas y cuidaron la estabilidad en terreno y la seguridad de como Walter Mendoza, sí cuidaron que las bases se conservaran con vida a pesar de que se negociaba en medio del conflicto. Entonces, que en este momento, no, que es que porque usted no, hay algo para gente que es estudiada, según dicen ellos, no, que es que solo los estudiados, ellos mismos empezaron a establecer sesgos. Entonces, no, que mi hijo, porque yo sí le he dado estudio a mi hijo. Ah, bueno, pero es que su hijo entonces no está en base a, no, que lo incluyan. Y ese hijo ya tiene edad de tener hijos, y cuando resultaron hijos y nietos que nada tenían que ver con el conflicto, y eso favoreció que generacionalmente otras personas que ni habían nacido cuando fueron los diálogos de La Habana hoy estén inmersos en el sistema e indicando que pueden chantajear a los actores en el sistema y que median por ser supuestamente afectados, y a la vez entonces tienen que automáticamente ser beneficiarios de los convenios y ser reconocidos. Y como el seísmo llegó en este momento a indicar hasta fuerzas extranjeras que son personas competentes, se autodeclararon, qué horror, personas competentes para evaluar la colaboración y el riesgo asumido, ellos como testigos, al tiempo parte y al tiempo contraparte. Eso es perversión de la ley, de los beneficios del sistema, y no es un ejercicio de indulgencias, porque el carácter indulgente, eso era únicamente en la Edad Media, en que el señor feudal, el señor rey oligárquico, totalitarista, dictatorial, indicaba que podía hacer indulgencias. Eso no es el sistema en el 2025. Un ejercicio de indulgencias de dudosa procedencia, por ejemplo. Ya he explicado en otros videos cuál es el rol en sociedad que están reflejando y queriendo establecer
a la fuerza ese tipo de actores, lo cual no es la voluntad ni es la designación del documento que se estableció. Y forzar que haya procedencia y forzar que se demuestre que como peticionarios son víctimas y pasan de ser agresores o de amenazar o victimarios a ser víctimas. Y entonces vuelven una cadena y una circularidad que no permite trascender al capítulo posguerra como se delineó y se supone que debe ser la última fase del convenio que se amplió. ¿Los recursos alcanzan? Hay un escenario que analicé también y que incluí también cómo se están forzando y malversando los esfuerzos de la justicia retributiva por desarrollar un ejercicio activo para las personas que son no reconocidas como actores de conflicto en el actual acuerdo o el documento vigente transicional y que lo maneja la justicia ordinaria. Eso le quita, al pasar a ellos y dejarse convencer, y sobre todo a matices de la fuerza pública que no han sido bien entendidos y que hoy en la madrugada analizamos que era muy importante no favorecer actos de corrupción, porque si ya estaban transitando en una ruta restaurativa, el verse tentados con matices que los cataloguen como justicia retributiva u ordinario tradicional, entonces esforzaban las figuras y favorecían un caos jurídico completo. Ese tipo de caos jurídico en los marcos de derecho internacional humanitario los resuelve es la justicia ordinaria. Entonces, por ejemplo, los modelos de control de la conducta, ¿sí? Los modelos de control de la conducta en la justicia retributiva u ordinaria, entonces buscan es la imposición, imponer una sanción, y secundario a la generación de temor, porque el temor también se concibe como una conducta normal entre los mecanismos de autocontención, como que yo temo volver a cometer el delito, pero a la vez la ley me indica y me da unas directrices exactas que si yo vuelvo a cometer el delito, me sucede esto y yo debo tener capacidad mental para entender que eso no está bien. Eso es desde el punto de vista individual. Y como sociedad, entonces, se deja un limbo jurídico en que la sociedad puede rechazar incluso violentamente al actor si no presenta una actitud que responda a la medida impuesta como sanción penal por el mal causado. Ese fue uno de los puntos básicos que nos permitió empezar a favorecer unas medidas transicionales que no estuvieran a favor del rechazo social. Entonces, en algún momento decían, no, es que esto es la justicia restaurativa en el marco contextual fue diseñada, que es que para que la sociedad no les exija nada y simplemente transite y les perdone todo. Falso, porque está centrado en las víctimas, en reconocer que las víctimas merecen un lugar, en reconocer que las víctimas deben ser tenidas en cuenta en el sentido que les debe ofrecer, y son principios de la restaurativa: verdad, acceso a la verdad, un tránsito relacionado con la construcción de memoria y saber esa verdad, desarrollar
memoricidad y establecer parámetros para el acceso a esa verdad a través de la memoria histórica, que debía haber unas medidas de reconciliación social y que se debería mostrar formalmente un ejercicio de restitución del tejido social, no de colapsar escenarios de tejido social, que es distinto, no de reemplazar el tejido social productivo, que es distinto. Yo puedo tener acceso como firmante a un convenio laboral, pero no tengo que quitarle la oportunidad ni a otros firmantes, ni tampoco a la sociedad, que suficiente tasa de desempleo tenemos, por ejemplo, en Colombia, para tener esos privilegios y fuera de eso no representar con orgullo, qué sé yo, con decoro, el marco de manuales y funciones de la institución que me esté contratando. Entonces ese escenario de imagen y visibilidad creo que debería ser urgentemente rescatado en los firmantes para seguir gozando de los convenios laborales. Y cabe completamente la posibilidad de que auditen y evalúen cuál es la idoneidad en el ejercicio de sus funciones. Y no que es que como cualquiera y después dicen, no, pues que yo estoy avalado por y yo soy amigo de tal. No, eso es eso es ilegal, que el favoritismo por ser amigo de no sé quién, yo puedo extralimitarme en mis funciones y un subalterno mío o un jefe mío, no, que es que yo soy de no sé quién, entonces usted tiene que aguantarse todo lo que yo le diga, toda la carga emocional que me genere, el exceso que puede significar eso en las cargas laborales y favorecer burnout conscientemente no está bien, por ejemplo. Debería superarse esa situación. Adicional, en la restaurativa, las medidas de autorregulación, y yo he sido muy objetiva en esto, la regulación y la autocontención, los periodos en que se realiza autocontención es una realidad, es necesario. Las medidas de autorregulación incluyen la mediación, el diálogo y el reconocimiento del daño, donde el agresor se compromete voluntariamente a reparar la víctima. Reparar no incluye coacción. No incluyen ellos mismos verse forzados a verse amenazados, que si no ejercen coacción no continúan en los convenios, si no ejercen coacción saliendo a manifestaciones no les dan continuidad en la prestación de los servicios del portafolio para firmantes. Como control de la conducta en el sistema de justicia retributiva, la imposición de la sanción penal por mal causado funciona mediante la coacción externa del Estado, confinamiento, privación de libertad, estableciendo límites legales para la contención de la criminalidad. Ahora bien, ya el sistema está trascendiendo y tiene ya unos diseños normativos y unas trayectorias y unas proyecciones para que haya, por ejemplo, la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, la ley de justicia y paz, que ya está inmersa, la ley de la JEP y el fundamento constitucional del artículo 22, que establece la paz como un derecho fundamental y de obligatorio cumplimiento. Entonces, no necesariamente no está incluido en todo el sistema normativo, pero sí hay establecido unos sistemas de sostenimiento de justicia ordinaria para los actores no reconocidos. Para los actores reconocidos está el ejercicio para los máximos responsables y no máximos responsables.
y miembros de la fuerza pública. Pero equiparar lo que sucede para los no máximos responsables con máximos responsables es algo que se debe superar prontamente en la JEP. Porque ese tipo de medidas y sanciones son las que están siendo y comportando el sistema como algo regresivo. Se intentó superar tras el momento en que fallaron, que el CENIT 5 no iba más, y ha aumentado la velocidad del ejercicio en un 30%. Y en un 30-40%, 30%, en un margen superior al 30%, aumento en velocidad. Pero ¿cuándo obtuvimos esto? Duraron 3 meses para que el fallo se diera el año pasado. Fueron 3 meses perdidos y fue en el último semestre del año pasado. En este primer semestre se da el cambio en elecciones. En el último semestre adicional que indicaron el Sistema Nacional de Paz a la unidad del gobierno que pertenece, les indicaron que no había presupuesto y tuvieron adicionalmente que empezar a buscar presupuesto para garantizar funciones, demandar, etc. Entonces eso es perversión del sistema, simple y llanamente. Eso es perversión del sistema porque las cuentas maestras estaban bien definidas. Pero también, ¿qué sucede? Como hubo una sobrecarga y una extralimitación en funciones, pues también el presupuesto no está alcanzando. Entonces volvemos al ejercicio de que el mismo sistema debe presentar medidas de autocontención y autorregulación, que fue algo que se dejó en el limbo y se desajustó al inicio del gobierno de Gustavo Petro, pensando que como había una ampliación en tiempo, entonces todavía no se debían presentar los ejercicios de no repetición, de reconocimiento del daño, y eso está completamente desfinanciado. Y al tiempo se buscan fundaciones, se buscan ONG, se buscan escenarios donde ellos dicen que supuestamente puedan hacer los que no son máximos respondientes los ejercicios. Entonces, ¿cuál es la realidad de que el grueso de poblacional son no respondientes? Y volvemos al ejercicio de los convenios laborales y volvemos al ejercicio de la autonomía y autosostenibilidad de cada firmante. ¿Es o no real el ejercicio y las rutas, la trayectoria de las rutas que han sido establecidas? La continuidad del proceso depende de la capacidad también de los mismos firmantes de comprometerse y no después decir, no, yo renuncio. Por ejemplo, conozco firmantes que han estado 10 años inmersos en cargos del orden nacional, sino que estuvieron como contratistas desde el final de la era Santos. Pasó la era Duque, pasó la era Petro y simplemente no lograron en los concursos situarse como personal que transite a ser de planta, y entonces hoy a este cambio de gobierno están indicando que ellos ya van a renunciar a ser firmantes, por ejemplo. Entonces, cuando uno les pregunta, entonces usted, ¿de qué forma está retribuyendo al mismo sistema? ¿Cómo está agradeciendo al mismo sistema que le haya permitido transitar a la civilidad en semejantes cargos tan bondadosos? No, que ellos ya no. Simplemente que ellos ya no. No se trata de generar ejercicios alter, líderes adicionales. Sería más fácil que se sindicalizaran.
Por ejemplo, en vez de indicar, por ejemplo, ya no hablo de mi máximo respondiente, que es Pablo Catatumbo, que es Julián Gallo, que es etcétera, etcétera, cualquiera de los 10 congresistas, y no, simplemente lo reemplazamos por otro tipo de figuras porque nos parece más chévere. Eso no es normal, porque ellos sí son los que están en este momento respondiendo directa o indirectamente, saben cómo ha sido el diseño, y yo tengo mucha observancia en el ejercicio de Carlos Alberto Carreño. No ha sido nada responsable con la curul que heredó de Jesús Santrich y la puerta giratoria que se volvió y oscura de la curul que dejó vacía Iván Márquez. Ha sido un completo irresponsabilidad. Debieron simplemente haber renunciado a 2 curules y haber negociado otras vías del capítulo de participación política y no presentar un ejercicio tan en entredicho como lo que es que el totalitarismo que quiso abarcar el ejercicio de Carlos Alberto Carreño no respondió, y no que entonces cambiémoslo por otra persona. Ahora que no hay representatividad política, ahora sí. Cuando el convenio fue desde el inicio, vamos a desarrollar 4 años unos congresistas, el siguiente 4 años otros congresistas, y así sucesivamente, lo cual nunca sucedió. Vamos a la parte 2.